Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde todos los rincones del planeta y bienvenidos a este Rincón Conservador. Juan Iván, buenas tardes. Mi querido Pedro, Aquí desde San Ángel. nuevamente. Bajó un poquito el sol, gracias a Dios, porque está haciendo mucho calor. El calentamiento global nos está afectando. Abandonaste la corbata. Abandoné hasta la corbata. Y nuestra mascota Scar, que la tendremos que sacar un día. Sí, bueno, yo creo que hoy debía. Sí, debe estar, Scar, ven para acá. está tumbado. Muy bien, hoy nos toca el interesantísimo tema de Trump y Verástegui. Dos naciones, dos movimientos conservadores, uno muy exitoso, tanto que gobernó, y otro todavía no sabemos. Trump, ¿se repetirá el fenómeno Trump en estas elecciones? Si las fuerzas del progresismo extremo ilegalmente no contienen su candidatura a través del sistema judicial, Trump será presidente de Estados Unidos. ¿Crees que tendrían éxito? ¿Pueden tener éxito? Yo creo que si lo siguen intentando de la manera en que lo están haciendo, con un juez neoyorquino exacerbado, con trampas evidentes callando a Trump, lo único que van a generar es la semilla de una guerra civil. Exactamente, eso iba a ese punto, ¿no? Tengo un queridísimo amigo y socio de varios negocillos por ahí, gringo, republicano, de hueso colorado, que no quiere mucho a Trump, la verdad se ha dicho. Siempre, sí le votó, pero últimamente está un poco... Pero dice, Es un poco rino. demasiado agresivo, ¿no? Hay una parte del republicanismo que es más moderada, no le gusta el tono y el histrionismo trumpiano. Y dice, sí, mi país va hacia una guerra civil, ya es irreconciliable. Entonces, si las huestes de Biden y de Hillary Y de Obama, y de Obama, Bin Laden. etcétera, ¿no? Y de toda la élite de Hollywood y la élite intelectual de Harvard, aunque Harvard ya se está cambiando, ya está cambiando el tono últimamente, llega a frenar la candidatura de Trump, la cosa se puede poner bastante fe, ¿no? Pero bueno, supongamos que no pasa eso, ¿qué posibilidades de ganar ves a Trump? Altísimas, porque Biden lo ha hecho muy mal. El hecho de que las instancias de investigación judicial hayan dicho que no puede ser juzgado porque está muy grande de edad y sufre lagunas, me parece que debería ser evidencia para que no gobernara. O sea, alguien que tiene el control de las bombas nucleares del mundo no puede ser alguien que no puede ser juzgado. ¿Cuál es tu lectura para que Biden se presente a un segundo periodo, sabiendo, pues, es público, notorio, todo lo hemos visto, Que atrás claro, está Obama, que atrás están los Clinton y Obama, y que no gobierna él, sino un consejo ultraliberal encabezado por estos afroamericanos y por la familia Clinton? pero aún así, cara a la opinión pública, ¿por qué ponen a alguien tan deteriorado? Porque no tienen otro, porque no les da la condición, porque Kamala no creció, porque no tuvieron condiciones internas en Sí. el propio Partido Demócrata. Porque Hillary se camó completamente. No, bueno, Hillary está en el hoyo político, Sí, totalmente. basurero de la historia. Sí, totalmente, un ataúd. Muy bien, ¿a qué crees que se debe el éxito de Trump dentro del Partido Republicano? Yo siempre lo he sostenido. Trump es un hombre que supo leer muy bien la condición de un nuevo republicanismo social, popular, de masas, que en el cinturón de óxido encontró la base política de gente que seguiría valores, y él supo exponer esos valores y atraerlos. Un poco se inspiró en Sarah Palin, como lo comentaba con antelación, y un mucho Trump mismo es el producto de esta sociedad norteamericana que privilegia el éxito fulgurante, la actitud viril, el hombre hacia adelante. Entonces yo creo que Trump trae a valor presente muchas cosas que los norteamericanos profundos anhelan. Sí, está claro que supo leer Supo leer y o sea, él es congruente, pues. Sí, totalmente. Trump y los latinos, ¿cómo lo ves? Yo creo que Trump conoce muy bien a los latinos, conoce bien México, ha tenido muchos trabajadores albañiles mexicanos, sabe de qué se trata el mundo latino, o de qué se trata el mundo mexicano, porque latinos hay muy pocos, mexicanos hay muchos. Yo creo que Trump, pragmático como es, entiende que México en López Obrador encontró quien contuviera una crisis social grave, que era un presidente que México necesitaba, pero que va a tener que poner un freno contundente al tema del narcotráfico. Entonces va a ser un aliado en temas económicos positivos y va a ser muy agresivo en el tema del narco. Esa retórica tan agresiva que después, hombre, si la escuchas en todo su contexto puede ser
es menos agresiva, pero independientemente, aunque la pongas en el contexto, sigue siendo agresiva, ya lo conocemos, que violadores, etcétera, ¿no? ¿Cómo se compagina eso con el aumento, claramente aumento del porcentaje de votos latinos a favor de los republicanos, a favor de Trump concretamente y a favor de los republicanos en los distintos estados? Lo dijo Reagan. Los mexicanos son republicanos, pero no lo saben. Ahora No lo están saben. empezando a darse cuenta. Se dan cuenta de que los mexicanos buscamos los valores de la familia, del trabajo, y que nos sentimos mucho más a gusto con los republicanos que con los demócratas, que siempre impulsó movimientos anti-mexicanos. Recordemos que el gobierno que invadió México, el gobierno de Polk, fue un gobierno demócrata, y que los gobiernos aliados de México siempre han sido republicanos. Bueno, y que el Ku Klux Klan era fundamentalmente Demócrata, claro. Eso también Sí, es claro. cierto, antigua origen. Pero más allá de las cuestiones históricas, yo creo que también, y queda cada vez más evidente, que el Partido Demócrata es el partido de los billonarios, del turbocapitalismo, de las élites, De del mundo Soros. woke. O sea, Cosa que el mexicano que tiene que trabajar de sol a sol, aunque gana bien, gracias a Dios en Estados Unidos gana muy bien, está alejado de esa mentalidad. porque esa mentalidad no viene sola. Si se tratara solo del supracapitalismo quizás y del mercado internacional que te pone bienes importados a costo bajo en Walmart, pues podría ser aceptable. El problema es que junto con los teléfonos baratos te quieren imponer una agenda que va contra los valores transversales de las sociedades Aborto, hispanas y latinas, aborto, energía LGTB y sobre todo suicidio de la especie. Se trata de reducir las poblaciones y los latinos no estamos dispuestos a dejar de tener hijos, man. Sí, y además también es cierto, ¿no? Las clínicas abortistas, como bien saben, siempre han estado fundamentalmente Y en los atacan barrios, a las iglesias y a nuestros en hermanos los barrios mañana, tarde, latinos, en noche. los barrios negros. Y es interesante, digo, no es muy halagüeño para la Iglesia Católica, pero también es cierto que un porcentaje alto de mexicanos que van a Estados Unidos, que llevaban ya tiempo desligados de la Iglesia Católica, se convierten, son aceptados, se integran en las iglesias, en las comunidades protestantes, que en Estados Unidos las iglesias protestantes en general son muy conservadoras, ¿no? Porque eso hay que reconocerlo. Aunque Estados Unidos tiene iglesias más liberales, lo cierto es que en la gran mayoría, por muchos estados, es el gran bastión del republicanismo y especialmente el gran bastión de Trump, porque Trump se lo supo ganar. Pero ya no solamente las iglesias protestantes, yo creo que la iglesia católica y las decisiones de Biden de, por ejemplo, señalar que los católicos tradicionalistas eran un riesgo para la seguridad nacional o de empezar a investigar a determinados sacerdotes contra el aborto, ha hecho que también la iglesia católica se deslinde y ya no digamos el nuncio apostólico que estuvo durante el periodo de Trump, ¿no? Monseñor Viganó. Yo creo que el conservadurismo extremo dentro de la Iglesia Católica norteamericana ha cobrado carta de naturalización. El nuevo nuncio ultraliberal ha declarado con todas sus letras que los sacerdotes católicos norteamericanos aspiran a la misa tridentina porque no se sienten identificados con la nueva iglesia. Entonces el movimiento de defensa de valores en la Iglesia Católica en Estados Unidos también es una realidad y encuentran los protestantes ¿Tú crees aliados. que ha habido, porque antiguamente los católicos votaban tradicionalmente a los demócratas? Claro. O sea, desde, bueno, pues por ahí estuvo Kennedy. es el caso más emblemático. Entonces, ¿tú crees que sí también está habiendo un estoy cambio cierto. seguro, 100%? Estoy cierto de El que voto Monseñor católico se Viganó está para yendo. acá, el voto católico hispano, sin duda. Ese sí. Es a ese favor sí. de- Pero el de- voto católico anglosajón. Bueno, también. hay ciertos grupos como los irlandeses que tienen muchos vínculos con el Partido Demócrata, ¿no? Entonces no podría decir que es un fenómeno católico en general, pero sí es un fenómeno del clero católico. Eso sí lo puedo afirmar. Ok. Está desplazándose hacia el tradicionalismo. Hacia la derecha en general, Hacia la derecha hacia en el general. conservadurismo político y hacia el tradicionalismo religioso, que hay que distinguirlo del tradicionalismo político. Muy bien. ¿Cuáles crees que fueron los grandes cambios de Trump con respecto a otros gobiernos republicanos? Que aceptó que su base social no estaba solamente en las clases medias dueñas del dinero, sino que había una masa popular originariamente demócrata que encontró en la defensa de los valores un discurso común con Trump. Y que Trump, en esta lógica autárquica, dijo: no nos metamos en asuntos que le cuestan a Estados Unidos y no le dan, como la guerra en Ucrania, como el mantenimiento de la OTAN. Preocupémonos del enemigo real, que es China, despreocupémonos del enemigo creado, que es Putin, y veamos lo que interesa a Estados Unidos y no lo que le interesa a la oligarquía norteamericana. Ok.
¿Podemos decir que Trump es el primer presidente republicano que le da marcha atrás al libercanismo, al aumento del libercanismo? Sí, Trump se da cuenta de una línea de pensamiento que para él es muy clara porque no tenía atavismos políticos instalados. Y esa línea de pensamiento es que los Estados Unidos son fuertes en función de su mercado interno y de sus altos salarios. Y que para mantener el mercado interno sólido y los altos salarios necesita haber fuentes de empleo garantizadas. Y la enorme desproporción de empresas norteamericanas que salían hacía que Estados Unidos perdiera la capacidad de adquisición. Entonces Trump frenó contundentemente toda medida que llevara a deteriorar el mercado interno. ¿Qué hizo? Medidas concretas. El librecambismo fue la primera de ellas, contuvo la decadencia del dólar, construyó un diálogo internacional diferente con China, de amenaza, pero de intercambio comercial, en el que Estados Unidos logró venderle más a China. Esto es muy importante, una transformación en la balanza comercial. Logró sacar muchas empresas, ¿no?, de China y del sudeste asiático y volverlas a... Las trajo a Estados Unidos forzándolas para que crearan... ¿Con incentivos fiscales o con castigos fiscales? Fue una batería de medidas, pero lograron el objetivo. Y estas empresas rearraigadas trajeron por consecuencia un beneficio directo para México como el nearshoring. Pero además, y más importante, Trump entendió que el Mercomún europeo no era el aliado, que tenía que consolidar la expansión con Japón, la expansión con Corea del Sur, y por tanto tenía que bajarle la tensión con Corea del Norte, por ejemplo. De ahí que vaya a ver a Xi Jinping, porque Trump defiende los intereses americanos y los gobiernos demócratas defienden los intereses de la oligarquía, que es ganar más dinero, no repartir más dinero. Se cambió claramente, ¿no? Porque hace unas cuantas décadas el gran representante de las clases trabajadoras era de los demócratas. A partir de Trump cambia eso, ¿no? Muy bien, la relación de Trump con México, ¿cómo la viste? Más allá de la parafernalia y de la retórica, en esos 4 años. Muy sólida, con compromisos muy claros de ambas partes, bien cumplidos. Tú conténme la migración con tu ejército, yo te financio y además te hago, y abro 2 puntos y una gran columna, mi primer socio comercial. México, por primera vez en su historia, alcanzó la categoría de mayor socio comercial de los Estados Unidos, con una balanza comercial superavitaria para México de casi 70,000 millones de dólares. 70,000 millones, nada más y nada menos. Y además, con el beneficio de las remesas, porque Estados Unidos... Más 50,000 millones de remesas. Pero además imagínate que Francia, Inglaterra, Alemania ya no son los socios principales de Estados Unidos, es México. Entonces yo creo que eso es un dato muy importante. Suponiendo que gane Trump. Porque si los amigos no están en la nómina, no son amigos. Totalmente. Recuérdalo. Sin duda. Que suponiendo que gane. Bueno, primero, ¿cómo crees que va a estar la elección? ¿Crees que ganará Trump? ¿Ganará Biden? Si Trump es candidato, gana Seguro. 1.3 a 1. Seguro. No hay forma, porque Biden ha perdido más allá de las radicalidades de Nueva York y Los Ángeles, toda fuerza política en las entidades intermedias. O sea, está exhibido como un viejito tonto, mañana, tarde y noche. La guerra en Ucrania exhibió a los intereses de su familia, y queda claro que sus aliados, los Clinton, Soros y Obama, son aliados de interés y no que se preocupen por la gente. Entonces, ¿quiénes están con ellos? Pues las minorías radicalizadas. Sí, las minorías y la élite. Pero además, las minorías radicalizadas no van a la guerra. Y los rednecks sí. Entonces, el problema es que tienes una base social armada y decidida, que es el grupo beligerante más importante de la historia, los anglosajones norteamericanos protestantes, contra un artificio de Hollywood. Entonces, cuando esos dos intereses se confronten en la realidad, van a ganar los WASP, es su tierra. Sí, sin lugar a dudas. Suponiendo que ganara, ¿cuál crees que sería la relación con Claudia Sheinbaum? Es obvio que va a ganar, o partimos de esa premisa. ¿Cómo crees que sea una relación? ¿Y qué crees tú que lideras un movimiento que promueve esa conexión entre México y Estados Unidos? ¿Qué crees que haría para aumentar la conexión? Yo creo que con Claudia Sheinbaum la relación va a ser muy buena, porque es tu primer socio comercial. No tienes por qué pelearte con ese gobierno, simplemente vas a tener líneas rojas más amplias en el tema del narcotráfico y en el tema de la migración.
y creo que va a ver con muy buenos ojos que movimientos pro-norteamericanos cobren carta de naturalidad política en México como nosotros, ¿no? Ok. ¿Cómo viste la actuación de Verástegui como miembro del gabinete de Trump hacia los latinos? ¿Cómo se percibe desde México? ¿Cómo la viste tú? Tú lo conoces personalmente, lo seguiste, conoces a sus asesores, tú en cierta manera también has sido asesor en algunas cosas con él. ¿Cómo viste su desempeño en esa campaña que finalmente le llevó a ganar? Muy bien, Eduardo fue un hombre que se comprometió con esa causa, lo hizo por motivos morales y trabajó incesantemente, juntó verdaderas masas en torno a Trump, lo que parecía imposible por la enorme campaña de un Trump antimexicano que quisieron vendernos, y Eduardo fue una vacuna muy efectiva para acercarle a Trump a muchos mexicanos y latinos. ¿Tú crees que haya conocido? Era actor, tuvo algunas películas de éxito, todavía no había hecho el gran éxito Sound of Freedom en aquel momento, hizo Vela, bueno, sí ya era conocido más o menos en el mundo cristiano, por lo menos católico, yo ya no soy protestante. ¿Qué tanto efecto pudiera tener? ¿Fue minoritario? Porque tampoco su cargo no era tan importante dentro del gabinete de Trump, ¿no? Bueno, yo hablaba de la parte propiamente electoral. Sí, yo creo que Eduardo, para empezar, en la dimensión México-Estados Unidos, que un mexicano de pasaporte verde, o sea, mexicano, esté en el gabinete es muy importante, sí, porque es un vínculo claro con nuestra nación. Y segundo lugar, yo creo que Eduardo tuvo la oportunidad de crecer mucho en esa posición y visto desde el término de su experiencia muy útil. Y creo que Trump vio su trabajo y lo vio bien. Y creo que si hay un segundo periodo, Eduardo va a tener carta abierta con esa presidencia. Ok. ¿Tú crees? Vamos a pasar ya a las elecciones mexicanas, ¿no? La propuesta de candidatura que finalmente no se dio. ¿Tú crees que uno de los movimientos que ha hecho Eduardo con respecto a la presentación como candidato presidencial en México no tendría como objetivo prioritario, más que ganar, ser candidato aquí, tener un puesto importante en la administración Trump? No, yo creo que Eduardo fue un hombre que estaba convencido de que jugando con las reglas electorales mexicanas iba a crecer. Lo que pasa es que el sistema político mexicano es complicado y no fácil, ¿no? Entonces lo llevaron a una esquina en la que no pudo operar, algunos errores de su gente, otros errores de cálculo, pero sobre todo el modelo mexicano le impidió ser candidato. Creo que lo hizo de muy buena fe, pero también creo que un efecto colateral es que ese esfuerzo, ese ejercicio que Trump apoyó personalmente, recordemos que estuvo en su casa en Mar-a-Lago, etcétera, etcétera, le da a Eduardo una mayor carta y una mayor posibilidad. ¿Tú crees que hizo bien en presentarse? ¿Lo ves positivamente? Sí, yo creo que tener ese valor para los conservadores es muy importante, porque por primera vez alguien de nuestro espectro ideológico dio cara. Ok, se puede ver así, pero también se podría ver de la otra cara. Una vez más, los conservadores hemos fracasado. ¿Cuántos votos consiguió? Mira, consiguió más de 150,000 afiliados. Firmas, obviamente, no, votos no firmas. Pero el modelo es muy difícil. Yo creo que Eduardo dejó la idea clara de que es posible. Okay. Simplemente no se articuló de manera adecuada porque no es un hombre que tenga o no tenía las capacidades y la experiencia para haberlo hecho. Creo que fallaron algunos de sus asesores más que él, pero yo felicito mucho el esfuerzo. Ok. Así como un hombre que tiene expertise en generar partidos políticos en este país, has trabajado en varios directamente, ¿cuáles serían las recomendaciones si se presenta otra vez? Bueno, la primera pregunta, voy a retrasar la pregunta. ¿Tú crees que se va a presentar la siguiente vez? Estamos hablando de 6 años, obviamente. Creo que debe ser candidato y creo que puede haber condiciones para que gobernara un partido conservador con un candidato como él. Okay. ¿O crees que iniciará un partido? Son dos preguntas. Él lo ha dicho, a mí me parece que podría ser interesante, nosotros quisiéramos hacerlo juntos, pero creo que no es despreciable lo que Eduardo trae y lo que Eduardo ha hecho, lo digo con sinceridad. O sea, sí crees que va a generar un partido, que va a intentar presentarse a partir de enero del 2025. Si lo hace, hará bien. Okay. Creo que es necesario. ¿Y tú le apoyarías en ese caso? Pues yo platicaría con él. Lo que pasa es que yo he decidido, nosotros hemos decidido constituir México republicano con o sin Eduardo, pues, porque nosotros tenemos mayor consistencia estructural que el equipo de Eduardo, pero
Yo creo que no hay ninguna diferencia, ni ideológica, ni siquiera de negativa que Eduardo fuera nuestro candidato. Ok, sí, ¿México Republicano en este caso aceptaría a Verástegui como presidente? Con muchísimo gusto, claro que sí. Ok, está interesante. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para el equipo de Verástegui? Y creo que ya pasaron una cruda prueba, se dieron cuenta de que la prueba del ácido de la democracia mexicana es muy complicada, creo que ya aprendieron bastante, pero creo que todavía les falta desarrollar una herramienta fundamental, que es entender que la democracia mexicana pasa por un juego de partidos en el que si no tienes una capacidad territorial desplegada, no basta con tener popularidad. La gente que te ve bien no se articula para ir a firmar por ti. De esos 170.000 firmas, más o menos, que consiguió 176.000, quiero recordar, no me acuerdo ahorita. ¿Sabes si se ha constituido ya una AC, una estructura, algo jurídico que los une? ¿O es simplemente ahí están? ¿O se han quedado en grupos de chat? Por ley se constituye una AC para ser candidato, entonces la AC está constituida. Okay. Y este asunto de los grupos de chat fue desdibujado, creo que ha habido ahí dimes y diretes, alguna gente que ha traicionado, en fin, ¿no? Sí. Pero creo que el eje de eso es Eduardo, y que Eduardo puede rearticularse muy rápido, no le veo problema. Bueno, mi pregunta es más que Eduardo, porque finalmente los grupos, la estructura jurídica y de comunicación y de formación y demás, lo tienen que llevar pues su equipo. Mi pregunta es, ¿ese equipo ha generado esa estructura? ¿O ese conato de estructura? No los veo en eso. O sea, no, porque mi sensación, que yo estoy en algunos de esos grupos, es que no cuajó, que se ha quedado el grupo de chat. Yo quisiera que... Pero bueno, ahí está la base, ¿no? Sí, yo creo que necesitan mayor articulación, pues, pero también te lo digo, muchos de los grupos que apoyaron a Eduardo no son indispensables para crear partido político. Okay. O sea, la dinámica para crear partido político tiene su propia forma, y a veces estas organizaciones extremadamente de la sociedad civil te ayudan poco cuando se trata de asuntos jurídicos, técnicos y operativos serios, porque se ofenden muy rápido ante su incapacidad, creen que pueden más de lo que pueden, dicen más por falta de experiencia, más que por deshonestidad de lo que pueden hacer, y luego están esperando que vayas y los rescates, cuando en un periodo tan corto lo que necesitas es eficacia y no sensibilidad. No que te rescaten a ti, no que te sientas porque el candidato no fue a saludarte a ti personalmente, ¿no? Sí, hemos visto eso. Bueno, sí, es falta de experiencia política, sin lugar a dudas, ¿no? Y de capacidad organizacional de algunas gentes. Muy bien. Entonces, el apoyo económico, ¿por qué no llegó? Creo, no me acuerdo cuánto fueron, 7 millones, 8 millones, usó Verástegui en la campaña, muy pocos millones. Me parece que el límite eran 38, 42 millones, ¿no? Lo que prevía el IFE. Yo creo que no hubo un comité de financiamiento serio que articulara e impulsara la recaudación, y peor aún, creo que entre lo que se recaudaba y en lo que se gastaba no era lo prioritario. No. Debió haber habido, lo que no hubo, brigadas de campo desplegadas en territorio que acudieran a núcleos organizados, que proveyeran firmas a través de alianzas. Y pagados, ¿no? Pagados por su trabajo. De tiempo completo. Exactamente. Que quizá yo también vi eso, que había mucho voluntarismo, porque claro, el voluntario pues realmente le puede quedar pocas horas. Pero además en mesas de registro, o sea, mal instrumentado, pues no se entendió el modelo de despliegue territorial. Bueno. Entonces, ¿experiencia positiva o negativa? Muy positiva. Muy positiva, ¿no? Porque es un embrión. Para hacer lo que hizo con el vuelo de las campanas y tampoco dinero, me parece que la demostración es muy buena, ¿no? O sea... con respecto al dinero, ¿te da la sensación o sabes que a los grandes empresarios de este país, que más o menos se podrían considerar cercanos al movimiento pro vida, de derechas, a favor del libre mercado, les dio vergüenza, les dio miedo a apoyarlo públicamente? No creo que haya sido vergüenza y miedo, creo que el PAN se los llevó, creo que creyeron que Xóchitl tenía una oportunidad electoral, y creo que el discurso de que Eduardo estaba restándole a Xóchitl pegó en ellos, y les dio prurito no actuar con sus pares. Fueron a lo seguro. Fue a la segura derrota, pero creo que la inversión de Eduardo era 50 veces más importante que la de Xóchitl. Totalmente de acuerdo, porque representaba algo distinto. Y novedoso. El discurso era legítimo y es un cuate con gran carisma. No sabemos si va a ser un segundo Fox,
no, que fue un gran candidato, lo reguló el presidente. Eduardo es un hombre muy sensato que se rodea de gente que puede ayudarle. El problema es que no toda la gente que sabe de política electoral. Y armar una candidatura se necesita una expertise especial, no son enchiladas, pues. Sí, ¿no? son años de experiencia. Muy bien, pues bueno, no sabemos. ¿Tú crees que volverá? ¿No volverá? Yo espero que vuelva. ¿Se quedará en Estados Unidos? Es un gran activo para el conservadurismo mexicano. Yo creo que su presencia es muy útil y necesaria. Y creo que Eduardo es un hombre que puede servir mucho a causas como la nuestra. Bueno, pues estamos en el 24. Esperemos que el Rincón Conservador siga en el 30 y podamos seguir platicando de estos temas, quizá ya contigo en algún puesto importante en la política y con Verástegui también, no lo sabemos. Hagamos nuestras apuestas y hagamos también nuestros rezos. No voy a rezar el rosario aquí en público, cosa que no me importaría, no me daría ninguna pena, pero bueno, cada uno tiene su forma de difundir su visión política. Pues muchísimas gracias por este programa, por haber visto este programa. Difúndanos, síganos, critíquennos, alábennos, hablen con sus tías, con sus abuelas, con sus sobrinos y suscríbanse. Y suscríbanse, exactamente. Y suscríbanse al Rincón Conservador. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Pedro, muchas gracias. Hasta la próxima.